Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Es el 14 de febrero de 2010, día de San Valentín. Un día perfecto para el amor, las cenas románticas, las flores, pero también, al parecer, para un crimen. Richard Schock tenía una cita con su esposa Stacy en un parque aislado de Georgia, supuestamente para poder intercambiar regalos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ese encuentro terminó en una escena digna de una película del crimen? Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Richard muerto dentro de su propia camioneta. Le habían disparado varias veces y, curiosamente, no había señales de robo ni pelea. Nada. Era como si alguien lo hubiera ejecutado con precisión quirúrgica. Y aquí es donde todo se pone raro. ¿Por qué? Si fue un asalto, ¿por qué no se llevaron nada? Y si fue un crimen pasional, ¿por qué hacerlo de una forma tan fría y calculada? Nadie vio nada, nadie escuchó nada y no había testigos. Entonces, ¿quién querría haber muerto a Richard? Y lo más importante, ¿por qué? A primera vista parecía un misterio sin solución. Pero como en todo buen caso criminal, siempre hay pistas y esta historia está llena de secretos, mentiras y un plan tan macabro que nadie lo vio venir. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Ahora, antes de entrar en el misterio, hay que conocer a la víctima. ¿Por qué? ¿Quién era Richard? ¿Qué tipo de vida llevaba antes de que todo se derrumbara? Richard tenía 46 años y era lo que muchos llamarían un buen tipo. Era esposo, padre y un hombre trabajador que siempre estaba dispuesto a poder ayudar. Su carrera estaba en el mundo del diseño gráfico y trabajaba en la Universidad de Georgia. Pero lo más curioso de Richard era su personalidad. Era extrovertido, bromista y el tipo de persona que siempre tenía un chiste listo para cualquier situación. Sus amigos lo describían como alguien que iluminaba cualquier habitación. No era el típico hombre serio o distante. Al contrario, era sociable, le encantaban las reuniones familiares y siempre estaba organizando alguna escapada al aire libre. Pero, por muy alegre que pareciera de cara al público, su vida personal era un poco más complicada. Y aquí entra su esposa Stacy. Richard y Stacy se conocieron a través de amigos en común y rápidamente conectaron. Era su tercer matrimonio, así que ya tenía experiencia en relaciones, pero esta vez parecía que había encontrado a su persona ideal. Desde fuera era la pareja perfecta, tenía una gran casa, hijos, estabilidad económica, pero ¿realmente todo era tan bonito como se veía? Porque a pesar de la imagen de familia feliz, había problemas. Stacy trabajaba como administradora en una clínica médica y su vida era bastante ocupada. Aunque intentaban mantener la chispa viva, la rutina y los conflictos cotidianos empezaron a hacer mella en la relación. ¿Pero tú qué crees? ¿Será el motivo? ¿O habrá otro personaje más en la historia? Imaginen esto, es la noche de San Valentín y en lugar de una cena romántica o un brindis con champán, Richard está esperando en un parque oscuro y desolado. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién lo citó a ese lugar tan apartado? El parque Belton Bridge en Georgia no es precisamente el sitio más romántico para una cita, sobre todo con tu esposa. Está alejado de la ciudad, rodeado de árboles y con apenas unas pocas farolas que apenas iluminaban el camino. Aquella noche hacía frío y el cielo estaba cubierto. No había luna brillante ni ruidos de autos. Solo el sonido del viento moviendo las hojas y el eco del río corriendo cerca. Richard había llegado en su camioneta, estacionándose en la entrada del parque. ¿El motivo? Stacy le había pedido que se vieran ahí para poder intercambiar regalos durante el día de San Valentín. Un poco raro, ¿no? O sea, ¿quién organiza una sorpresa romántica en un parque vacío en la noche? Pero Richard no sospechaba nada, simplemente esperaba con el motor apagado y las luces bajas, revisando su teléfono de vez en cuando.
Lo que no sabía es que nunca saldría de ahí con vida. En algún momento de esa noche, mientras Richard seguía esperando dentro de su camioneta, una sombra se acercó sigilosamente. De repente, múltiples disparos atravesaron la ventana del lado del conductor. Richard no tuvo oportunidad de reaccionar. Al menos 6 balas lo impactaron en el torso y la cabeza, matándolo casi al instante. Lo más extraño es que no hubo signos de lucha ni intento de defensa. Fue un asesinato limpio, preciso. No se llevaron su billetera, su celular seguía en su bolsillo y el vehículo estaba intacto. Era evidente que esto no había sido un robo al azar. ¿Y el asesino? Bueno, después del ataque desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Ni testigos, ni huellas visibles en el suelo, ni un arma abandonada. Nada, solo un cadáver en una camioneta y un misterio enorme que la policía tendría que resolver. Una mujer desesperada marca el 911 en plena noche. Su voz suena agitada, como si estuviera en shock. Pero, ¿tanto de eso es real? Por favor, ayúdenme. Mi esposo está muerto. Está en su camioneta. Hay sangre por todas partes. Dios mío, alguien le disparó. Mándeme ayuda, por favor. Así sonó la llamada de Stacy al 911. Era su voz, su angustia, o al menos eso parecía. Minutos después, las sirenas rompieron el silencio de la noche. La policía llegó al parte en Belton Bridge y lo primero que vieron fue la camioneta de Richard. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Ni vidrios rotos, ni huellas apresuradas en el suelo, solo el cuerpo sin vida de Richard en el asiento del conductor, con varios impactos de bala. Pero había algo raro. La escena del crimen estaba demasiado ordenada. No había signos de pelea, ni rastros de que alguien hubiera robado algo. Y ahí, a pocos metros, estaba Stacy, llorando, temblando, cubriéndose la cara con las manos. Cuando los oficiales se acercaron, ella los miró con los ojos rojos de tanto llorar, indicando: no lo entiendo, él solo iba a darme mi regalo de San Valentín. ¿Quién podría hacer algo así? Pero ¿saben qué? Algo no cuadraba del todo. Stacy estaba angustiada, sí, pero no había rastros de lágrimas en su rostro, y los detectives, con experiencia en este tipo de casos, notaron algo todavía más sospechoso. Su historia tenía huecos. Algo en su reacción parecía ensayado. A ver, hagamos una pausa aquí. Hasta ahora tenemos un crimen sin testigos, una escena extrañamente ordenada y una esposa que, aunque llora y se desespera, tiene algo en su actitud que no termina de convencer. Entonces, ¿qué sigue? Exacto. La policía empieza a hacer preguntas. Stacy fue la primera en ser interrogada, obvio. Era la persona más cercana a la víctima y la que lo citó al parque. Su versión de los hechos fue clara. Richard iba a entregarle su regalo de San Valentín, pero cuando ella llegó, ya estaba muerto. No vi a nadie, no escuché nada, no escuché disparos, todo estaba oscuro, repetía una y otra vez. Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo es posible que no escuchara los disparos si se supone que llegó poco después del ataque? Además, su actitud era extraña. Por un lado, se mostraba dispuesta a ayudar en la investigación, pero por otro, evitaba ciertos detalles, como si tuviera miedo de decir demasiado. Los detectives empezaron a indagar más a fondo y lo primero que hicieron fue hablar con los familiares y amigos de la pareja. ¿Y qué creen? Richard y Stacy no eran tan felices como ella quería hacer parecer. Resulta que su matrimonio tenía problemas, y serios. Algunos amigos de Richard mencionaron que él sospechaba que Stacy le ocultaba cosas, y no era solo una corazonada, porque la relación se había enfriado y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Pero lo más interesante vino de una fuente inesperada: los registros financieros. La policía descubrió que Stacy tenía acceso a varias pólizas de seguro de vida a nombre de Richard, y no eran pequeñas sumas. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Entonces,
¿Sería posible que todo esto fuera por dinero o aún no había pruebas concretas? Pero las piezas empezaban a encajar y cuando los investigadores tiraron un poco más de hilo, encontraron algo que cambiaría todo. Aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más turbia, porque si hay algo que la policía sabe bien, es que el dinero siempre deja huellas, y en este caso las huellas llevaban a un descubrimiento impresionante. Los detectives empezaron a revisar las finanzas de Stacy, no solo porque querían ver si había un posible móvil económico, sino porque algo en su actitud los hacía sospechar que ocultaba más de lo que decía. Y bingo, ahí estaba una transacción llamativa, un pago de exactamente $10,000 realizados semanas antes del crimen. Pero esperen, ¿a quién le pagó Stacy? Porque no era un gasto común, ni una compra que pudiera justificar fácilmente. No, ese dinero llevó a la policía a una figura siniestra, un hombre conocido como Mr. Resultados. Sí, suena un nombre sacado de una película de espías, pero este tipo era real, y su reputación no era simplemente la de un empresario exitoso, no. Mr. Resultados tenía un historial bastante oscuro, con conexiones en el mundo del crimen. Un nombre así no aparece en las finanzas de una persona común sin una buena razón, ¿correcto? Así que los investigadores empezaron a unir los puntos. Richard tenía varias pólizas de seguro que beneficiaban a Stacy en caso de su muerte. Su matrimonio estaba en crisis y ahora Stacy aparecía enviando $10,000 a un tipo con un apodo digno de un villano de serie de policías. ¿Casualidad? No lo fue. Pero aún faltaba algo más. Una prueba concreta que vinculara ese pago con el crimen de Richard. Y cuando los detectives siguieron el rastro de Mr. Resultado, lo que encontraron fue aún más impactante. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. La policía había seguido la pista del dinero y lo que encontraron fue el nombre de Reginald Coleman. Pero él no era un simple ciudadano. No, este tipo tenía un apodo que sonaba a película de acción, que era Mr. Resultado, como mencionamos anteriormente. Ahora, ¿quién era este hombre? Bueno, Reginald tenía una historia de criminal bastante preocupante. No era un ladrón común ni un matón de poca monta. Se movía en círculos peligrosos, tenía experiencia en trabajos sucios y lo más importante, se vendía como un asesino a sueldo. Entonces la pregunta clave: ¿cómo demonios terminó Stacy en contacto con alguien como él? Pues resulta que Stacy, la viuda desconsolada, no era tan inocente como quería hacer creer. En algún punto de finales de 2009, Stacy comenzó a buscar a alguien que pudiera resolver sus problemas. Y su problema era, por supuesto, su esposo Richard. A través de un conocido en común, Stacy fue presentada con Reginald Coleman. En su primer encuentro, la conversación fue directa y fría. Stacy quería que su esposo desapareciera y Coleman, por el precio adecuado, estaba más que dispuesto a hacerlo. Aquí entra el pago sospechoso de los $10,000. Esa no era una transacción cualquiera, era el adelanto para este crimen. Y no solo eso, la elección del día de San Valentín y el parque Belton Bridge tampoco fueron coincidencias. El plan estaba diseñado para que pareciera un robo o un ataque aleatorio. En un lugar oscuro, sin testigos, sin cámaras de seguridad, Stacy se aseguraría de que Richard estuviera en el sitio exacto, a la hora exacta, y así Coleman se encargaría del resto. Esto no fue un crimen pasional ni un accidente, fue una ejecución planeada en cada detalle. Stacy no quería el divorcio, no quería negociar, quería a Richard muerto. Y Mr. Resultados, él solo hizo lo que mejor sabe hacer. Pero hay algo que Stacy nunca consideró. Un plan puede ser perfecto en teoría, pero siempre hay cabos sueltos, y en este caso, el cabo suelto la llevaría a su caída. La policía ya tenía la conexión entre Stacy y Reginald Coleman, el pago de los $10,000, que fue la pieza clave, pero no fue la única. Hubo registros telefónicos, mensajes y testigos que ayudaron a cerrar el caso. Así que en 2011, Stacy y Reginald fueron arrestados y acusados de asesinato. El juicio no fue rápido,
Duró varios meses porque, claro, las defensas intentaron todo para poder evitar la peor condena. Pero con cada testimonio, con cada prueba presentada, la verdad se hacía aún más evidente. Uno de los momentos más impactantes fue cuando los fiscales expusieron el plan de Stacy en la corte. Explicaron cómo había buscado a Coleman, cómo había planeado la muerte de Richard con frialdad y cómo había usado el día de San Valentín como la fecha perfecta para poder deshacerse de su esposo. Pero lo más impactante fue cuando la propia Stacy tomó la palabra. Intentó defenderse diciendo que la manipularon, que no quería que llegara tan lejos, pero las pruebas en su contra eran demasiado fuertes. Nadie le creyó. Al final, el veredicto fue contundente. Fue culpable. Stacy fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Reginald Coleman, el infame Mr. Resultados, también recibió cadena perpetua. Y las reacciones familiares y amigos de Richard estaban devastados, pero también aliviados. Después de todo, en cierta forma se hizo justicia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo alguien puede pasar de ser una esposa, madre y profesional respetada a convertirse en la mente maestra de un crimen? Pues ahí es donde entra la psicología de Stacy Shaw. ¿Había señales de que Stacy planeaba algo así? ¿Hubo alguna pista que Richard o alguien más pudiera haber notado? Bueno, después del crimen, algunas personas comenzaron a recordar detalles un poco inquietantes. Stacy había hablado con conocidos sobre soluciones drásticas para problemas matrimoniales. Además, sus problemas financieros eran cada vez más evidentes. Pero claro, nadie imaginó que su solución sería contratar un asesino a sueldo. La muerte de Richard fue un golpe devastador para su familia y amigos. No solo perdieron a alguien querido, sino que tuvieron que enfrentar la traición de quien se suponía debía amarlo. Su madre y sus hijos quedaron marcados para siempre con lo ocurrido. Y los medios, bueno, este caso fue un escándalo. La historia tenía todos los elementos para poder captar la atención del público. Un matrimonio en crisis, una esposa manipuladora, un asesino a sueldo con un apodo de película y un asesinato meticulosamente planeado. Las noticias lo llamaron el crimen de San Valentín y el caso se volvió un tema de documentales, reportajes y análisis en programas de crimen real. Pero al final, este crimen nos deja una lección escalofriante. A veces, el mayor peligro viene de aquellos en quienes más confiamos. Richard jamás imaginó que la mujer con la que compartía su vida fuera la misma persona que estaba organizando su muerte. Y así termina otro episodio del serial del crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca sabes cuánto podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del serial del crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.